Álvarez Allende, de la Universidad Autónoma de Chihuahua, quien nos va a hablar sobre problemas inversos en el corazón. Bienvenida, Heidi. Gracias. Buenos días. Quiero agradecer, como todos debemos agradecer al comité organizador por darnos esta oportunidad de presentarnos ante ustedes. Yo hago algo... bueno, voy a empezar un poco con mi historia antes de los problemas inversos, ¿no? Entonces, los problemas inversos, nosotros tenemos una causa y un efecto, ¿sí? Entonces empezamos con la causa y vemos el efecto. Y entonces generalmente el efecto es el que nosotros solemos ver y luego queremos saber cuál fue la causa, ¿no? O sea, cómo fue que pasó. Entonces ahorita que hemos estado en estas pláticas de género, de empoderamiento de la mujer, etcétera, la mujer matemática mexicana, ayer Moira decía, bueno, hice una simulación y entonces penalicé el crecimiento profesional, vamos a llamarle así, de la mujer con un 1%, y si hago poquitas corridas no se ve, pero a lo largo del tiempo, entonces empiezo a ver un efecto, que ese es el que vemos ahora, ¿no? Entonces, muchas de nosotras no nos damos cuenta de ese efecto, o sea, lo estamos notando ahorita, y entonces estamos viendo cuál fue la causa, ¿sí? Ese es un problema inverso. Entonces, y bueno, me regreso a la parte que les quiero platicar. Yo hago matemáticas aplicadas, entonces hice mi licenciatura en ciencias con área terminal en matemáticas, entonces mi título tiene unos paréntesis grandotes que dicen matemáticas, y eso implica, en mi caso, que llevé cursos de física, de química, de bioquímica, y la carrera de matemáticas, en ese entonces, porque ya no es así como lo cursé yo. Y luego hice una maestría y un doctorado en matemáticas aplicadas. Entonces, en algún momento de la licenciatura, yo me acuerdo, se me quedó muy grabado esto, sobre todo por los comentarios que he escuchado a lo largo de estas pláticas. Estábamos en una comida porque luego los investigadores nos incluían a los estudiantes, en ese entonces que éramos poquitos, y entonces un par de investigadores hablaban y decían, de otra investigadora, matemática, decían, ah, sí, pero es que ella a veces es matemática, porque en ese momento ella trabajaba en la industria. Entonces eso me llamó mucho la atención. Entonces, dos cosas, ¿no? Una, que los matemáticos trabajaban en la industria. ¡Wow! ¿No? No sabía. Entonces en ese momento me di cuenta. Y la otra, que si trabajas en la industria, no eres matemático. Entonces con eso tuve que lidiar mucho tiempo. Entonces esta parte de matemáticas aplicadas fue encaminada, pues ahora sí que Pedro tuvo la culpa, porque Pedro González Casanova me inició en la cosa que se llama análisis numérico, y entonces me presentó el análisis. Entonces yo decía, yo soy malísima para análisis, o sea, yo no quiero, o sea, cosas de análisis, no, por favor. Y entonces Pedro me dijo, no, mira, siéntate, no te niegues al análisis. Y entonces muchas de las cosas que yo hago tienen que ver con un montón de cosas bien teóricas, ya Lucero lo mencionó, los espacios de Sobolev, el análisis funcional duro y pesado, y entonces para hacer aplicaciones. Entonces, sí hay esa estructura. Uno se cierra las puertas solito. Entonces, afortunadamente en el camino hay personas que no las van abriendo. Entonces, en mi caso sí pasó. Y luego, pues ya fui a hacer la maestría. Dije, ah, sí, matemáticas aplicadas, aquí me van a enseñar para qué voy a hacer, para qué va a servir, ¿no? Pues entonces empecé y tomé un curso de matemáticas aplicadas, me acuerdo muy bien porque estaba muy emocionada. Dije, ah, ¿qué me van a decir? Matemáticas aplicadas. Y entonces no me quedaba claro eso de matemáticas aplicadas. Entonces empecé a ver que había como dos vertientes de esta cosa que llamamos matemáticas aplicadas. Las matemáticas aplicadas, que son teóricas, que en realidad no son aplicadas, y las matemáticas aplicadas, que son bien aplicadotas. Entonces, sí hay comunicación entre ambas, sí es cierto, aquí se ha hablado mucho, les han dicho mucho esta parte de, es más fácil de la teoría pasar a la parte de aplicación, que de la aplicación pasarte a la parte teórica. Híjole, yo no sé, no estoy tan segura y ahorita van a ver por qué. Pero bueno, entonces con esto da pie a mi charla, les quería compartir esto, sobre todo porque ahorita yo doy en la Facultad de Ingeniería, tenemos la carrera de Ingeniería Matemática, lo que sea que eso signifique, porque ni ahí saben qué significa. Entonces hay una materia que se llama Matemáticas Aplicadas y yo doy esa materia, entonces cada semestre revoluciono el pensar de los muchachos y de la materia misma, y me peleo con todo el mundo porque ¿qué significa matemáticas aplicadas, ¿no? Entonces, bueno, seguimos. Entonces, hay que motivar esta parte de problemas inversos en el corazón.
Entonces, pues siempre les digo, vemos el efecto y entonces queremos ver la causa, ¿no? Y entonces la OMS reporta que hay un montón de enfermedades cardiovasculares, es la principal muerte en todo el mundo, y entonces tenemos más de 3/4 partes de las defunciones por SB se producen en los países de ingresos bajos y medios. Entonces volteamos a ver dónde estamos. Y México, ahorita vamos a ver, tenemos 121.427 muertes por causas cardiovasculares en México en 2016. Empieza a ser un motivo de preocupación. Entonces, un poco lo que hablaba la doctora, estas políticas públicas, ¿no?, influyen. Entonces, ¿qué vamos a hacer para arreglar esta situación? Entonces, yo no voy a hacer nada porque no estoy como ella, pero hay que aportar siempre. Entonces, hay que empezar desde nuestra trinchera, y nuestra trinchera, pues en mi caso, son las matemáticas, y las matemáticas que yo conozco. Bueno, entendemos las enfermedades cardiovasculares más frecuentes, es algo que se llama insuficiencia cardíaca. Esto afecta a 1.600.000 mexicanos y ya es una de las principales causas de muerte en el país. Eso quiere decir que ya aparecen las encuestas. Entonces, si ustedes van a la página del INEGI, ya lo van a encontrar, ¿sí? A nivel mundial tenemos algo que se llama cardiopatía isquémica, y eso se subdivide en infarto agudo al miocardio y angina de pecho. Esto nada más lo menciono porque una parte importante de la modelación matemática es el lenguaje, el vocabulario. Entonces, finalmente, si yo quiero hacer un cambio, y eso también lo mencionaba la doctora, tengo que saber comunicarme con las personas que pueden hacer el cambio. Entonces, en mi caso, yo empiezo con esto. Entonces, vean, tengo una bandita, y muchos de ustedes deben de tener una. No, es que funciona porque la mía se le está acabando la batería. Y ven, no sé si alcanzan a ver, lanzo un rayito, ¿verdad? Y entonces, esta cosa me dice, oye, Heide, ya llevas 1 hora sentada, párate. O sea, muévete, mujer. Y entonces, oye, Heide, no dormiste suficiente, ¿sí? Y entonces, este fue una compra de pago por ver. Estaba muy barata, 200 pesos, ¿no? Dije, sí pago. 3 meses tardó en llegar, pero pago, ¿no? Y entonces resulta que es una fuente de información mía, ¿no? Entonces, personal, entonces yo puedo ver mis gráficas, y sí sé mi periodo de, pues, el promedio, cuánto duermo. Ya vi que sí, decía mi esposo, es que duermo muy poco. Yo, no es cierto, sí duermo bien, no es cierto, ¿no? Entonces, ya tengo no se los enseño, ¿no? Obviamente, porque si no va a decir, te ves, te lo dije. Y entonces, hay estas cosas que te van de alguna manera supervisando, y entonces te van siendo ayudas para decir si vas bien o vas mal en el camino de la salud, ¿sí? Entonces, hay muchas cosas ahí. Entonces, bueno, esto de la cardiopatía isquémica tiene que ver con los tapones que se hacen sobre las venas, y ahorita vamos a ver figuritas, porque las figuritas ayudan. Yo no sé mucho de estas cosas de anatomía, pero pues hay que saber algo de vocabulario. Entonces, como que lo general son 3 cosas, ¿no? Identificar el miocardio, que es esta cosa de aquí, gruesota, luego el endocardio, que es la orillita de acá, y luego el pericardio, que es lo de afuera. Y entonces, en el miocardio, el corazón, como todos más o menos sabemos, porque nos enseñaron en algún momento de la vida, es una bomba, va bombeando sangre, y es la que se encarga de hacer toda la regulación de la sangre. Entonces, como las tuberías, ¿qué pasa cuando en Chihuahua se congelan las tuberías, ¿no? Y cuando se congelan, pues ya sabemos qué pasa, un tiradero de agua. Entonces, en nuestro caso, los humanos, ¿qué pasa cuando se tapan las arterias? Pues no hay suficiente sangre. Entonces, cuando no hay suficiente sangre, hay alguna de este tipo de patologías. Entonces, el doctor eso es lo que ve. Entonces, ¿cómo se da cuenta el doctor? Pues el doctor generalmente llega a uno con alguna afección o tiene de manera generar un esquema de salud, y entonces dicen, te hago un electrocardiograma, y entonces con eso te puedo decir cosas. ¿Qué es eso del electrocardiograma? Bueno, yo en el doctorado trabajé con electroencefalogramas, y entonces les contaba yo, esta cosa que yo inicié en el doctorado, después no pudo seguir, ¿no? Sí terminé el doctorado con eso y todo, me titulé, bla, bla, pero entonces yo ya sé una herramienta, y ustedes han mencionado, algunas de las expositoras, en esos casos en donde uno tiene esta cosa de que chin, me quedé sin nada, ¿qué hago? Entonces llegan trabajos así súper rarísimos, y entonces me da gusto ver cómo, sin querer, lo voy a decir así, utilizan la herramienta que saben. Y mi ejemplo es Edith. Entonces Edith hizo unos cálculos ahí que no entendimos mucho, y entonces dijo, yo sé esta herramienta y la uso, y les dio una respuesta y están usándola.
Entonces se fijan cómo saben, ustedes generan y conocen herramientas que luego hay que aprender a usarlas. Entonces también mencionaba, no me acuerdo de su nombre, de la otra expositora que mencionaba cómo hacemos matemáticas en la industria, ¿no? Entonces, bueno, yo ya sé hacer cosas. A lo mejor las cosas que yo sé hacer, pues no impactan directamente en la parte de la industria per se en la que estoy trabajando, pero sí tengo un modo de pensar que me va a ayudar a visualizar el problema. Y entonces eventualmente, no negamos la cruz de nuestra iglesia, como todos nos dicen, lo llevamos a donde queremos. Entonces, en mi caso, a los problemas inversos y los problemas inversos asociados a ecuaciones diferenciales parciales, que eso es lo que a mí me gusta. Entonces, bueno, ya con esto, las preguntas, ¿cuáles son? ¿Es posible determinar el potencial eléctrico de la superficie epicárdica con mediciones desde la superficie del cuerpo? Tómala, quién sabe qué significó eso. ¿Y eso qué quiere decir? Que el doctor tomó el electrocardiograma y con eso te quiere decir si estás con tus venas ya muy chiquititas o todavía aguantan. Entonces, podemos modelar matemáticamente la actividad eléctrica del corazón con alguna fuente simplificada, es decir, podemos determinar, si yo le digo algo de información, ¿puedo determinar eso? ¿Puedo usar modelos matemáticos para determinar las características físicas de un infarto en el miocardio? Entonces, estas son como las preguntas en las que estamos trabajando. Y entonces, les aviento el modelo. La respuesta ahí está. Entonces, si pueden, adelante, ¿no? Y entonces vamos a ver muy rápido cada una de las partes de manera muy general, nada más para que se lleven una idea. Entonces, la primera parte describe el comportamiento electrofisiológico de las células del corazón. Entonces, ¿qué debemos de saber? Pues a lo mejor nada más la parte de ecuaciones, que es la que yo me sé. Entonces, si me interesa comunicarme con un médico, pues entonces sí tengo que invertirle en esta parte que se llama electrofisiología. Si no me interesa, no, y no pasa nada, las dos son válidas. Es esta parte de las matemáticas aplicadas que les digo, una parte teórica y una parte aplicada, ¿sí? Describimos la propagación de la señal eléctrica en el tejido muscular cardíaco, es decir, yo tengo corrientes eléctricas, porque así funciona el corazón, con corrientes eléctricas activan y contraen el músculo, y entonces se contrae el músculo porque se va distribuyendo la electricidad. Tómala, pues es eso, quién sabe qué, ¿no? Y luego tenemos la distribución del potencial eléctrico en el cuerpo alrededor del corazón, o sea, no se queda en el corazón, lo que está midiendo el médico es por fuera. Te pone unos chupones y entonces con eso mide, ¿sí? Entonces tengo que saber cómo llegó a esa medición. Y entonces, bueno, tengo condiciones de frontera que me dicen cómo se conectan las dos partes, otras condiciones de frontera que tienen que ver con la superficie del cuerpo. Y entonces tengo dos modelos que estudiar. Uno que modela la parte a nivel tejido, son dos problemas, es el cómo la electricidad va a través del tejido, el tejido es fibroso, tienen orientaciones, entonces estamos hablando, aquellos que saben de la ecuación de difusión, dicen, ¿cómo se bueno, pues en esta parte eléctrica es este sigma, está aquí, que es el de conductividad eléctrica, entonces les pongo rápido, ¿no? Esto tenemos potencial eléctrico intra y extracelular, o sea, hay una adentro y una afuera. Tenemos estos que son tensores de conductividad eléctrica, entonces yo tengo que orientarlos para saber hacia dónde se va a dirigir la corriente eléctrica, o sea, no se dirige a lo loco. Tengo la capacitancia, tengo la relación, etcétera. Bueno, y este es el flujo de corriente. Entonces, yo mido diferencias de potencial, eso es lo que mide el doctor, y no puedo medir exactamente en dónde está saliendo ese potencial. Eso no se puede medir. Entonces, lo que hacen es una diferencia, mido aquí, aquí, y entonces doy una diferencia de potencial, y con eso tengo que obtener pues, lo que pueda obtener de aquí. Y eso es en el tejido. Entonces ahora, bueno, hacemos aquí una conversión, no importa, nada más quédense con eso. Y a nivel celular, que es donde se genera la corriente eléctrica, ¿cómo se genera la corriente eléctrica? Entonces a nivel celular, ahí me ayudaron mis clases de bioquímica, nosotros tenemos algo que se llaman canales iónicos. Entonces son puertitas que se cierran y se abren y por ahí entra sodio o potasio de acuerdo a la diferencia potencial y eso, pum, hace el chispazo de corriente eléctrica y entonces ya tenemos mediciones de diferencia potencial. Entonces, con esto me encanta, W representa a todas las variables de los canales iónicos. Entonces eso les da una idea de la magnitud del problema, no es fácil. Entonces, tenemos un potencial transmembranal, que es el que se mide, cuánto tengo adentro y afuera, y tengo una fuente, ¿no? Entonces, esta es la parte que estábamos retomando. Si yo tengo una fuente, o sea, o sé cómo es la fuente, entonces, ¿qué puedo hacer? Y entonces,
pues lo que yo he podido hacer, que es muy poquito, casi nada, es justo empezar, sabemos, bueno, aquellos que saben un poquito de física, de electricidad, entonces la electricidad se puede modelar a través de dipolos. Entonces tú pones una fuente dipolar y en el caso de matemáticas eso significa una delta. ¿Sí? ¿Se acuerdan de estas funciones que veían? Así, ¡pum! Eso es. Entonces, ¿qué hago? La conexión entre un conocimiento y otro. Y entonces creo este sistema y con este sistema hago una asociación con elemento finito, nada más se las pongo así, no se preocupen. Entonces hay que saber un montón de cosas aquí, pero pues esa es parte de la carga. Y ya con esto yo puedo localizar esas fuentes, ¿no? Entonces puedo decir, mira, ahí se creó. Entonces, ¿por qué es importante? Porque cuando ocurre uno de estos infartos que no es mortal, el tejido sufrió una sobrecarga eléctrica y se muere. Entonces tienen que operar. Y entonces el médico abre y es, pues te voy a quitar un pedazo, pero ¿qué tanto te voy a quitar? Porque esa es la bomba que está haciendo funcionar tu cuerpo, ¿no? Entonces hay una, no puse el dato, pero había un dato importante en donde decía que en México reportaban que las personas que sufrían un infarto al año o a los 6 meses morían porque se descuidaban, así como, sí, me salvé, hay que vivir la vida a lo loco, y entonces no tenían un seguimiento. Entonces se dan cuenta de la importancia de estas chunches, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa si yo tengo una chunche que me está recordando que me tengo que cuidar? ¿Sí? Entonces, ahí en la facultad, afortunadamente hay un investigador que sí le gusta, yo siempre le llamo chunches a las cosas que yo no sé hacer, que son estos aparatitos, ¿no? Entonces, todo lo que tiene que ver con la parte de ingeniería, que es construir cositas, le digo chunches. Entonces, hay gente que sí hace chunchitas, y entonces lo que estamos tratando de hacer es una colaboración justo para entender esta parte que me describe el problema y ver cómo esto me puede ayudar a hacer un seguimiento. Entonces, con esto finalizo la parte de las referencias. Pues siempre hay, digo el Chen porque es uno de los clásicos de método de elemento de frontera y me encanta porque empieza y es así, análisis funcional, en serio, duro y tupido, ¿no? Entonces, órale, espacio de Sobolev, órale, demuestra, y un montón de las cosas que les han estado hablando aquí que todavía no conectan. Entonces, nosotros tenemos que conectar esa parte. Y bueno, la parte de regulación de problemas inversos, ya les hablaron en la primera plática de límites inversos, preguntaba Rubén, si mal no recuerdo, dice, es que, o sea, tú vas a invertir y entonces tienes dos. Pues es uno de unicidad, hay 3 cosas que tenemos en problemas inversos, unicidad, existencia y algo que se llama estabilidad. Entonces, de las 3, la unicidad la tengo que redefinir. ¿Cómo redefino unicidad? Y sí hay trucos. Entonces redefino la unicidad y no es que tenga la solución, tengo una solución que creo que es la mejor bajo el esquema de unicidad, ¿sí? Entonces sí se puede invertir. ¿Cómo? Pues con truquitos y truquitos matemáticos buenos, ¿no? Entonces esa parte es la parte interesante. Bueno, que también tiene, es esa parte que les digo de matemáticas aplicadas teóricas, ¿sí? Bueno, y si están interesados en el tema de la cardiología, pues este libro de Computational Models for Cardiac Electrophysiology es un buen libro que da una introducción a la parte que tiene que ver precisamente de cómo se modelan este fenómeno. Hay artículos y me quedo con estas 3 liguitas. Este Chase es uno que hicieron, no me acuerdo ahorita qué universidad, y entonces hace la simulación del corazón de un conejo, si mal no recuerdo. Entonces ustedes ven y le mueven a los parámetros, lo que hablaba, no me acuerdo si Chantal, de que decía, sí, quiero que el alfa, el beta y el gamma, entonces con eso voy a saber si el medicamento pues está haciendo efecto o no. Y entonces por ahí le decían, bueno, con ecuaciones diferenciales estocásticas se puede. Entonces yo esos alfa, beta y gamma les quito la parte de probabilidad, veo la parte de ecuaciones, y entonces ese es cálculo de parámetros. Me interesa saber cómo esos parámetros están afectando directamente al sistema, ¿sí? Entonces, pues aquí puedo verlo. Este de Fisionet es una liga también que trae una serie de información, bases de datos y un montón de cosas médicas. Y el CEL-ML es un compendio de modelos de un montón de cosas biológicas. Entonces, si quieren y están interesados, vayan y échenle, ¿no? Creo que ya, ¿no? Y cortan el rollo porque yo me extiendo. Gracias, Heidi.
No tenemos tiempo para preguntas, sugiero que se acerquen a ella durante el siguiente coffee break. Muchas gracias. Y reiniciamos en 30 segundos o menos.